Diputados, en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Como ustedes bien saben, el Auditor Superior de la Federación es electo por la Cámara de Diputados, o sea que depende del Congreso de la Unión, no depende del Gobierno federal. Y en ese sentido, un servidor fuimos a presentar una denuncia en contra del expresidente municipal de un municipio de Yucatán que se llama Temozón, en el oriente del estado de Yucatán. En Yucatán, el 1 de septiembre de este año, entraron los nuevos presidentes municipales y la anterior administración, el anterior presidente municipal, pues no hizo entrega-recepción ni de los inmuebles, ni del equipo de transporte, ni de las ambulancias, ni de las patrullas, ni de los terrenos, ni de los predios que son propiedad del Ayuntamiento de Temozón. Entonces, en ese sentido, no hubo entrega-recepción al nuevo presidente municipal. Que nada más comentarles, el anterior presidente municipal era del Partido Revolucionario Institucional y el nuevo presidente municipal viene de una coalición de Nueva Alianza con el Partido Acción Nacional. Entonces, en primera, y ya entrando en revisiones el nuevo presidente municipal se da cuenta del desvío de recursos públicos federales, que ya es competencia de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, por eso hay un poco más de 20 millones de pesos de desvío de recursos públicos federal que debieron de servir para hacer agua potable, para hacer electrificación, para hacer pavimentación de calles, para hacer baños en las comunidades rurales de Temozón, y pues no se hicieron. Y ante eso, pues el día de ayer vino el presidente municipal de Temozón, José Concepción Díaz Mena, lo acompañamos a la Cámara de Diputados a presentar esta denuncia. Inclusive nos acompañó el diputado federal Manuel Cloutier, que es diputado independiente de Sinaloa, y él es integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para que interponer esta denuncia y que la propia Auditoría Superior de la Federación el próximo año haga la auditoría al presidente municipal anterior, al que se fue, y se finquen todas las responsabilidades. Entonces, pues quería mostrarles, pues tengo acá en mis manos el acuse de recibo de la denuncia que se presentó en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Vigilancia y la Auditoría Superior de la Federación. Como ustedes bien saben, los recursos públicos federales son recursos que pagamos todos los mexicanos, y estos recursos se deberían de manejar con toda transparencia y con eficiencia. Desgraciadamente estamos viendo que pues hay presidentes municipales todavía en todo México que se están robando el dinero de todos los mexicanos, y eso por supuesto que no lo vamos a permitir. Entonces, por eso les quise pues invitar a esta rueda de prensa para informarles que como legislador, pues una de las obligaciones que tenemos los senadores es denunciar el desvío de recursos públicos federales, y en ese sentido estamos presentando esta denuncia conjuntamente con el actual presidente municipal del municipio de Temozón, Yucatán, en el oriente del estado. Y por otro lado, quería comentarles también, hace aproximadamente casi 3 años, presentamos una denuncia 3 senadores. En ese entonces el senador Jorge Luis Preciado, que era el coordinador de los senadores del PAN, el senador Jorge Luis Lavalle Mauri del estado de Campeche y un servidor. Y en ese entonces, cuando presentamos la denuncia, nos tiraron a locos y nos dijeron que no iba a pasar absolutamente nada. Una denuncia que hoy en día pues está en todos los medios de comunicación, y que muchos medios de comunicación la han llamado el famoso turismo electoral. Cuando presentamos la denuncia hace casi 3 años, nos dimos cuenta de que yucatecos, cientos de yucatecos y de campechanos estaban siendo trasladados al estado de Quintana Roo
Recordemos que los 3 estados de la península, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, tenemos frontera común, y nos llamó la atención que muchos yucatecos y campechanos estaban siendo trasladados a Quintana Roo y con documentos falsos, con comprobantes de domicilios de luz falsos de Cancún, de Isla Mujeres, de Cozumel, de Tulum, estaban haciendo su cambio de domicilio para que obtengan su credencial de elector con el estado de Quintana Roo y puedan votar en las elecciones de Quintana Roo. En ese entonces, en 2013, solamente Quintana Roo tenía elecciones intermedias, o sea, de cambio de ayuntamientos y diputados locales. Campeche y Yucatán no teníamos elecciones intermedias. Entonces, lo que estaba haciendo el PRI era llevar a su gente de Yucatán y de Campeche a Quintana Roo a que tengan su credencial de elector en Quintana Roo y en las elecciones intermedias puedan votar, ser trasladados el día de la elección a Quintana Roo y votar en las elecciones de Quintana Roo. Nosotros lo denunciamos con nombres, con apellidos, con domicilios falsos en Quintana Roo, con los domicilios correctos donde vivían en Yucatán, y hoy, a casi 3 años de esta denuncia, ya empezaron las primeras órdenes de aprehensión. En el municipio de Valladolid, en Yucatán, que es un pueblo mágico, ya hay las primeras 4 órdenes de aprehensión, ya detenidas a las personas de nombre María del Socorro Na Peña, María Nercy Briceño Cham, Jesús Abraham Aquebe, Marta Len Graniel Mendoza, y hay 180 órdenes de aprehensión dictadas por un juez federal en contra de 180 yucatecos, que desgraciadamente son yucatecos de bajos recursos, de la zona rural, que fueron manipulados, que por 1,000 pesos fueron llevados a Cancún a hacer su cambio de domicilio, y pues desgraciadamente ahora están siendo detenidas estas personas. Cometieron un delito federal ante una autoridad como es el INE de falsear documentos oficiales, y en ese sentido están pagando las consecuencias. Entonces nosotros no vamos a descansar hasta que se aplique la ley, hasta que todas esas personas, no solamente las personas de la zona rural, sino también los autores intelectuales, se les aplique todo el peso de la ley. Aquí yo quiero reconocer el trabajo del doctor Santiago Nieto, el titular de la FEPADE, quien está pues prácticamente denunciando ante el juez, ante los jueces federales, estos delitos de turismo electoral, que pues prácticamente se está replicando en otros estados de la República, como es Veracruz, como es la península de Yucatán, y en ese sentido aproximadamente nos comentan que van a salir 300 órdenes de aprehensión más en Yucatán. Entonces estamos hablando de casi 500 órdenes de aprehensión que van a salir en Yucatán, pero que además hoy por hoy pueden salir bajo fianza. La fianza les cuesta 7,000 pesos, pero imagínense, si son personas de escasos recursos del campo, de la zona rural, mucha de esa gente no va a poder pagar los 7,000 pesos de la fianza. Pero suponiendo que paguen la fianza, porque el PRI estatal de Yucatán está pagando las fianzas, el proceso legal ante el juez federal continúa, y al final, si la resolución del juez federal es que hubo delito federal, la persona tiene sanción de prisión corporal de 3 a 7 años, y eso ya no hay fianza. Entonces sí es muy importante esto que les comento, porque el próximo año 2016 hay elecciones de gobiernos estatales en diferentes entidades federativas, y posiblemente se esté dando o se vaya a dar nuevamente el turismo electoral. Pero con estas órdenes de aprehensión que se están dando en Yucatán, lo más seguro es que la gente lo piense más de 3 veces para que sea manipulada y llevada a otro estado o inclusive a otros municipios dentro del mismo estado para hacer el famoso turismo electoral. Así que pues quería informarles de esta denuncia que presentamos
de desvío de recursos públicos federales del ramo 33 en el Ayuntamiento de Temozón, y también decirles a ustedes de pues el seguimiento y el avance de esta denuncia que presentamos varios senadores del PAN en principios de 2013 en el caso del turismo electoral. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto y a sus órdenes. Senador, muy buenos días a todos. En el primer caso, en el caso de Temozón, ¿para cuándo tú calculas que te tendrían una respuesta o ya tú conocer si se le está investigando y se procedió tu denuncia? Y para el segundo caso, pues sí, van a salir esas 300 órdenes de aprehensión, pero el beneficiario, quien ganó con esto, ¿no se le va a hacer absolutamente nada? Sí, en el primer caso, comentarte que lo que estamos solicitando a la Auditoría Superior de la Federación es una auditoría a los recursos de este año 2015, de enero al 31 de agosto, en ese plazo, fueron los últimos meses de la administración anterior, y ahí es donde se descubrió el desvío de recursos públicos federales del ramo 33, específicamente del Fondo de Infraestructura Municipal, que sirve para hacer obra pública en el municipio. Entonces, como bien sabes, el año 2015, que es se va a auditar el próximo año 2016, y los resultados de esta auditoría se estarán entregando por parte de la Auditoría Superior de la Federación en febrero de 2017. Acá lo importante es que se está haciendo en tiempo y forma la solicitud de la auditoría a la Auditoría Superior de la Federación, independientemente que el propio presidente municipal ya presentó solicitud de auditoría ante la auditoría local del Estado de Yucatán, que depende del Congreso del Estado de Yucatán. Entonces se está haciendo en todos los ámbitos la solicitud de la auditoría, tanto en el Congreso del Estado como en el Congreso de la Unión, por tratarse de recurso público federal. ¿Y cuál, en el caso del turismo electoral, cuál fue tu pregunta? Sí van a castigar a la gente que les dieron los 1,000 pesos, pero quien se benefició, o sea, ¿se salió con la suya? No, aquí lo importante es que esta gente que está siendo citada por el juez, que es un juez de Cancún, el que dictó las órdenes de aprehensión, precisamente a esta gente que le están pagando inclusive la fianza de 7,000 pesos porque no tienen los recursos. Lo importante es que el juez los está entrevistando, los está citando para declarar y para preguntarles quiénes les pagaron los 1,000 pesos, quiénes son los autores intelectuales de este turismo electoral, de que fueron engañadas estas personas. Y acá, pues, en Yucatán es Vox Populi, quiénes son los autores intelectuales. En el caso del municipio de Valladolid, donde pues está la mayor parte de la gente que fue utilizada, sabemos que el expresidente municipal de Valladolid, que terminó el 31 de agosto, fue uno de los artífices del turismo electoral, es de nombre Roger Alcocer García. Y a nivel estatal, pues tiene nombre y apellido quienes impulsaron el turismo electoral para Quintana Roo. Se llama Ivonne Ortega Pacheco, es gobernadora de Yucatán, actualmente diputada federal. ¿Y por qué digo eso? Simple y sencillamente por una razón. El turismo electoral empezó en 2012, o más bien empezó en 2007, en la elección de gobernadora de Ivonne Ortega Pacheco, cuando hicieron el mismo turismo electoral de Quintana Roo hacia Yucatán en la elección de Ivonne Ortega Pacheco. ¿Y por qué digo esto? Porque en ese entonces el gobernador de Quintana Roo era Félix González Canto, y Félix González Canto es compadre de Ivonne Ortega Pacheco. Entonces, ¿qué hizo Ivonne Ortega en este movimiento en 2012? Devolverle el favor a Quintana Roo con Beto Borge. Entonces, llevaron yucatecos a Quintana Roo a hacer su cambio de domicilio, pero realmente el tráfico de gente de turismo electoral empezó de Quintana Roo hacia Yucatán
en la elección de Ivonne Ortega Pacheco, y lógicamente en 2012-2013, que detectamos estos casos, le estaban devolviendo el favor a Quintana Roo. Entonces nosotros estamos muy ciertos que con las declaraciones que va a hacer esta gente, más de 300 personas, estas personas van a estar declarando y diciendo quiénes les pagaron los 1,000 pesos, y así vamos a llegar a los autores intelectuales de todo este turismo electoral. Sí, senador, muchísimas gracias. Yo quisiera preguntarle sobre algunos otros temas, aprovechando la cuestión electoral de la que usted está denunciando. En relación a la propuesta que hay entre, con la intención o intención de acuerdo que hay entre el PRI y el PAN para llevar a cabo alguna modificación en la reforma electoral, para evitar que se hagan actos anticipados de campaña, como en el caso de Andrés Manuel López Obrador, lo que se ha denunciado de Andrés Manuel López Obrador. ¿Ya hay algún acuerdo más avanzado en torno a esto para frenar este tipo de situaciones? Porque ahora ya parece que se le está revirtiendo el problema. Hay otros partidos que están criticando que se tiene una intencionalidad nada más particular sobre este asunto. Entonces, ¿cómo van esas negociaciones para evitar que se hagan esos actos anticipados de campaña? Y por otro lado, la cuestión del exgobernador de Sonora, Padres, que finalmente el SAT interviene al gobierno de Sonora. ¿Qué opinión le merece toda esta situación? ¿Hasta dónde debe llegar la investigación y si se debe actuar ya penalmente en contra del exgobernador Sonora, Padres? Yo creo que si el exgobernador de Sonora desvió recursos públicos, cometió fraude, hubo corrupción en su gobierno y está totalmente soportado con pruebas que hubo sus casos de corrupción y de desvío de recursos públicos, sea gobernador del PAN, del PRI, del PRD o de cualquier color, se tiene que aplicar todo el peso de la ley. Aquí el problema que tenemos con la clase política de México, con los ciudadanos mexicanos, es que ya no tenemos credibilidad y tenemos que aplicar la ley, sea quien sea y caiga quien caiga. Por eso yo soy de la idea que llámese Padres o llámese como se llame o el apellido que tengan, si se le comprueba que hubo desvío de recursos públicos, que se robó el dinero de los sonorenses, se le tiene que aplicar todo el peso de la ley, y si hay cárcel se tendrá que ir a la cárcel. Y eso va para cualquier presidente municipal, va para cualquier gobernador de cualquier color. Acá, desgraciadamente, los ciudadanos ya están hartos de todos los políticos y tiene que haber credibilidad en este país. Y la manera de que haya credibilidad es de que se aplique la ley y que no haya impunidad en nuestro país, en el primero de los casos. Y en el segundo, en el grupo parlamentario del PAN en el Senado, todavía no hemos tocado este tema. Yo en lo personal creo que tiene que haber piso parejo para todos los contendientes dentro de los partidos políticos y fuera de los partidos políticos. Tiene que haber piso parejo, y si para que haya piso parejo se tiene que reformar la ley electoral federal, pues se tendrá que hacer. No puede ser posible que algunos sí tengan preferencias que otros. Yo creo que tiene que haber piso parejo para todos. Muchas gracias.